Hola amigos de YouTube, hoy jugaremos Skullgirls y así que bien. El siguiente origen que vamos a escuchar es el de Big Bang, ya que en el gameplay pasado fue el de Peacock. Por si no lo han visto, ese video está en la descripción. Ahora es el turno de Big Bang. ¡Está bien! Bueno, sin tanto que decir, comencemos. Muy bien, la historia se llama Venciendo a la adversidad. Esta canción es sobre Big Ben Birdland y de cómo aprendió el alto precio a pagar por hacerlo a su manera. Big Bang! Back on the beat. Ok, esta historia se divide en los tres nodos. El primero que vamos a entrar es Little Eastmouth. Que empiece el juego. Recinto de Little Eastmouth, hace 16 años. Sargento, creo que necesita escuchar esto. Acabamos de descubrir que los Medici llevan operando una casa de apuestas a las afueras de la ciudad, durante meses, en nuestras narices. Buen trabajo, muchachos, pero eso ya lo sabíamos. De hecho, hay un cuerpo especial que se está montando para desmantelarla esta noche. Eso es genial, sargento. ¿Cuándo nos movemos? Parece que va a necesitar toda la ayuda que... Tranquilo, Birdland, aprecio tu valentía, pero el cuerpo especial lo tiene bajo control. Entendido, sargento. Vamos, ven. Como si Nuevo Meridiano no tuviera otros crímenes que resolver. Claro, claro. Si trabajas con un tío lo suficiente, aprendes a leer entre líneas. Irving ha dicho lo que el sargento quería oír, pero él lo sabe mejor que nadie. Mamá Birdland no crió a ningún cagueta. Ok. Ja, ni rastro del cuerpo especial todavía. Seguro que han hecho una parada en Madman para tomar café por el camino. ¿Quién está merodeando en las sombras? Muéstrate. Supongo que es mi señal, hora de actuar. Vamos a pelear contra Fidia. Ok, ya me está pegando. Ok, déjame respirar. ¿Listo? Lo hice. Deleitaos con estos chicos. 5 reinas, miradlas y llorad. Quedáis todos detenidos. Moved un músculo y os aporrearé como a un piano viejo. Amigo, creo que te equivocas de gente. A por ellos, muchachos. Peleemos contra Umbrella. Ahí voy. ¡Pum! Ok, me toca otra vez contra Fidia. Vale. Muy bien, el que sigue. Y por último, lucharemos contra una variante de Fidia y contra la armada de Cerebera. Hora de hacer lo que siempre hago mejor. ¿Sigues pensando que eres un tipo duro o algo así? Sí, ¿por qué no te tomas un descanso? Creo que necesitas un respiro. Todo este ladrar está interrumpiendo mi solo. Deja que te ayude a callarte. Y la variante de Fidia es Parásito Infernal. Peacock, es tu turno. ¡Pum! ¡Ay, no puede ser! Ahora cambio a Big Bang. ¡Ay! Ok. Ahí está. Eso tuvo que doler. Policía, no os mováis. Vaya, sí que os gusta apurar. Por un minuto pensé que... Señores, disculpen la interrupción de esta noche. No volverá a ocurrir. Son libres de marcharse. Espera, ¿qué? Mira,
Es mejor que tengas un powwow con tus compañeros de banda, Grandullón. Sargento, ¿pero qué hace? Arreglar mi error. Nunca me gustaste, Birdland. No se te echará en falta. ¡Desgraciado! Muy bien, he entendido algo. Ben era un oficial de policía. Intentó denunciar a la mafia Medici y también vino a buscar el cuerpo especial. Durante la misión, él fue traicionado y golpeado por los compañeros de policía. Ahora vamos a entrar al segundo nodo, laboratorio 8. Más tarde, en Nuevo Meridiano General. Ben, puedes oírme, amigo. No intentes moverte. Los médicos han dicho que se han cargado tu columna vertebral, te han tenido que implantar un pulmón de acero. Sabía que el sargento era retorcido, pero nunca pensé que llegaría a esto. Ya pensaremos en algo, pero por el momento parece que nos ha ganado. No tiene por qué seguir así. Ah, tío, me has asustado. Espera, tú no eres el médico con el que he hablado antes. Mi nombre es Avian. Yo soy de otra instalación. Creo que nuestro programa puede ayudar a tu amigo. Si usted lo dice, doctor. Lo que sea para que Ben vuelva a estar en pie. Ok, vamos contra Peacock. Oh, oigo campanas. Es buena señal, Benjamin. Es la maquinaria poniéndose en su lugar. Déjame presentarte a mi socio, él será quien se encargue de manejar el resto de tu tratamiento. Stanley. Hola, Ben. ¿O debería llamarte Robo Ben? Jaja. Me siento orgulloso de decir que he ayudado en el diseño de tu nuevo cuerpo. Casi podría decir que soy como tu mamá. Tienes suerte de que mamá Birdland no haya oído eso. Ah, puedes hablar. Perfecto, eso significa que tu respirador funciona bien. Normalmente no realizamos pruebas al de tan poco de haber realizado una cirugía tan intensa, pero el doctor Avian cree que estás listo para darle caña. Aún me siento como si toda la sección de percusión estuviera practicando en mi cabeza, pero claro doctor, lo que usted diga. ¿Qué jugada fue esa? Vaya, doctor. Pues sí que me han hecho un arreglillo, lo cierto es que me gusta. Son tus impuestos en acción. Todavía suenas un poco desafinado. Tenemos que hacer una puesta a punto. Dame un ritmo y lo seguiré. Te voy a meterme. Simios imbéciles. Por último, vamos a luchar contra los 3 Big Bangs. Después del tercer diálogo. Muy bien, Robo Ben. Estás llegando a todos los registros. Ben, ¿eres tú? Macho, no estaban bromeando cuando dijeron que te arreglarían. Irving. Es hora de que volvamos a juntar a la banda. Ya te digo, socio, estoy llegando a notas con las que no podía ni soñar antes. Mira esto. Estás mostrando un progreso excelente, Benjamin. Eres una verdadera Big Band debajo de esa chaqueta. Vaya, eso suena muy bien. Big Bang. Un timbal de justicia para todos los criminales de Nuevo Meridiano. Ya veo que conservas tu humor con un traje nuevo y vistoso, pero el mismo Ben de siempre.
Vamos, Irving, hora de recuperar el ritmo. Es hora de visitar al sargento. Ese cabrón va a morir. Vale, ha llegado el momento de entrar al último nodo llamado Torre de los Medici. Ben Birland se transformó en Big Bang con la implantación de un pulmón de acero. Ok, dejemos de hablar y entremos. Después de la paliza que te metieron, el sargento trasladó la operación de apuestas a la Torre de los Medici. Se está volviendo arrogante, descuidado, así será mucho más fácil reventarles los tímpanos. Vamos a darles el bis de su vida. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Buenas tardes, macarras. Estáis a punto de presenciar una actuación especial de una sola noche. Espero que os gusten los ritmos pesados, porque Big Band está a punto de subir al escenario. ¡Esa voz! ¡No! ¡No puede ser! Desde luego que lo es. Y ahora, prestad atención. A esta canción la he llamado Justicia Pesada. Lo vais a pasar mal tratando de olvidarla. ¿Qué? ¿Estás retándome? Los oponentes que nos vamos a encontrar a continuación es contra las 2 cereberas y un Beowulf. Ah, me han dado, Ben. Eso te enseñará a no volver a interrumpir la Medici Music Night. Vuelve, Irving. Es hora de terminar ese solo que empecé la última vez. Segundo oponente, Elisa. ¡Qué habilidad, señor! Y ahora sí, lucharemos contra los últimos. Última llamada, sargento. Tu operación de apuestas está acabada, sal de ahí y termina lo que empezaste. Maldito seas, Birdland, eres incluso más fanfarrón que antes. Y ahora me estás abochornando delante de mis amigos. Siento el alboroto. Dahlia, me imagino que esto no se lo tenemos que contar a Lorenzo. Las disculpas son para los débiles y los blandengues. Este es un marrón, sargento. Así que límpielo. ¡Hay que acabar con esta fiesta! Y listo. A eso se le llama estrategia. Maldita sea. El sargento se ha escapado. ¿Estás bien, Irving? Mi orgullo está más dolido que mi brazo. ¿A dónde crees que se escapó? No ha podido volver a la central, sabe que le encontraríamos. Eso no deja muchas opciones. Tengo algunas ideas. No puede estar escondido mucho tiempo. Lo encontraremos. Es bueno que estés de vuelta, socio. Es bueno estar de vuelta. Gracias por todo. No puedo volver al distrito, así no. Pero si me necesitas, sabes qué melodía tienes que silbar. Más tarde esa noche, en el ático de la Torre de los Medici. No es posible que Birdland haya sobrevivido a semejante paliza, nos aseguramos de ello. Y sin embargo aquí está, comprometido una de nuestras fuentes de ingresos más lucrativas. Ha sobrepasado su utilidad, sargento. Estoy deseos de trabajar con su repuesto. Chicos, este cerdo está empezando a apestar. Libraos de él de una vez por todas. No, esperad, no podéis, no. Ya basta, dejémonos de callejones y tratos turbios. Es hora de volverse completamente legales. Vital, elabora la documentación para el proyecto River King. La historia de Big Bang ya quedó concluida.
Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, por favor, péganme un like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perder ninguno de mis videos. Gracias por cooperarme y hasta pronto.